Hola estudiantes, estamos en la sesión número 8 de la unidad 3 de nuestro curso. Esto quiere decir que ya estamos finalizando el semestre y por ende también es el momento de realizar un balance de las distintas temáticas que hemos estado trabajando a lo largo del semestre. Como siempre, quisiera partir remitiéndome a algún hecho en particular que nos lleva a reflexionar en torno a lo que hemos estado trabajando en el curso. Particularmente, para este caso me voy a basar en dos autores. Uno, una enciclopedia muy popular, antes cuando no teníamos Wikipedia y solíamos revisar distintos libros para poder trabajar, era justamente el diccionario Larousse o la enciclopedia Larousse, que ustedes podrán a lo mejor encontrar en algunas de sus casas a través del pequeño Larousse ilustrado, que en realidad era un tomo bastante grande, o distintas enciclopedias en general. Bueno, les cuento que para el año 2002 Larousse sacó una mini enciclopedia de temas que supuestamente iban a marcar el devenir del siglo XXI. Tenía un volumen dedicado exclusivamente a la temática central de nuestro curso, es decir, globalización. Y en ella el diccionario señalaba como uno de los puntos de inflexión el siguiente. Tanto la demografía como la producción dependen de tendencias muy marcadas. En el futuro, el crecimiento económico, aunque con un reparto muy desigual, hará surgir nuevas relaciones de fuerza entre las distintas naciones, provocándose aún más distintos procesos como por ejemplo las migraciones, las cuales terminarán desestabilizando el equilibrio de poder y provocando problemáticas que hasta el momento no podemos imaginar. Tal cual lo indicaba la cita recientemente realizada, podemos observar que esa proyección de cambios migratorios y demográficos se ha producido y también ha llegado a nuestro país, el cual estaba un poco más alejado de esta situación, pero que durante los últimos 20 años se ha reforzado y ha producido reacciones desde el ámbito de los fundamentalismos políticos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que aceptar inmigrantes en épocas de crisis? Pero en épocas de bonanza claramente nos sirven porque, como se dice coloquialmente, se constituyen en parte de una mano de obra barata, es decir, realizan los trabajos que nosotros no queremos realizar. El ejemplo más patente lo podemos ver en las calles de la sede de Santiago, por ejemplo, de la Universidad Diego Portales, donde gran parte de la gente que trabaja recogiendo la basura son inmigrantes haitianos que no hablan el lenguaje y que por ende muchas veces son profesionales pero que no tienen las competencias para poder insertarse en el ámbito laboral de manera profesional en nuestro país. Además de eso, si nosotros sumamos eso a la crisis migratoria que está viviendo Europa en este momento, nos damos cuenta que efectivamente este es un proceso que ha llegado para quedarse. Y, a propósito de eso, un segundo elemento que me gustaría integrar a la reflexión son los planteamientos que Samuel Huntington en 1998 realizaba. Este autor es célebremente conocido por su obra El choque de civilizaciones, en el cual planteaba que las guerras en el futuro, trasládense al año 1998, cuando existía un montón de esperanzas de cambio, por ejemplo, en torno a lo que iba a ser nuestro siglo XXI. Se planteaba, por ejemplo, que podían suceder guerras por el agua, guerras por el petróleo, entre otras cuestiones. Pero no se pensó que un elemento fundamental iban a ser las religiones. Y Huntington fue el único en ese minuto que tuvo la voz para poder decirlo y tener un alcance global. De hecho, fue asesor del gobierno de George Bush, si mal no recuerdo, en torno al ámbito internacional, de su política internacional. ¿Qué era lo que nos decía Huntington en 1998? El problema fundamental de las relaciones entre Occidente y el resto del mundo es, por consiguiente, la discordancia entre los esfuerzos de Occidente, particularmente de los Estados Unidos, por promover una cultura occidental universal y su capacidad en decadencia para conseguirlo. Proteger la integridad cultural, social y étnica de las sociedades occidentales, restringiendo el número de no occidentales admitidos como inmigrantes o refugiados, es uno de los tres ámbitos en los cuales Occidente ha tenido dificultades y es probable que las continúe teniendo a la hora de defender sus intereses frente a las sociedades no occidentales. Si a eso sumamos que los otros dos grandes valores que tenía que reafirmar Estados Unidos para poder mantener su poder frente a las otras religiones o a las otras culturas, si queremos ver, en el siglo XXI eran el control de la democracia como gran baluarte político, el respeto de los derechos humanos como uno de los elementos fundamentales que debería de guiar el desarrollo político y social de todo el mundo. Y además de eso, lo que no es un valor, pero otro elemento en el cual Estados Unidos ha fracasado, era el control de armas de destrucción masiva, ya fueran biológicas, químicas, atómicas, entre otros, y que como hemos visto hace poco tiempo atrás, para el caso de Corea,
no se ha logrado, vemos que efectivamente Huntington tenía razón, no necesariamente en el sentido de la guerra religiosa, sino que en que Occidente está pasando por un proceso de cuestionamiento bastante importante. El surgimiento de distintas movilizaciones y de organizaciones que están utilizando las mismas herramientas de la globalización para poder realizar un rescate de la cultura local y de valores locales es algo que ya no se puede negar. Y por ende, acá en Chile también tenemos que asumir que es uno de los grandes valores que podríamos rescatar de la globalización, ya que como hemos visto en palabras de la primera clase, Patricio Meller, la globalización es un proceso que ha llegado para quedarse y que por ende no podemos estar ajenos a ella. Un tercer elemento que me gustaría rescatar en esta clase final, que da propiamente tal cuenta de lo que ha sido el desarrollo del curso, es la construcción de la realidad social. Si nos remontamos a la primera parte del curso, donde veíamos la teoría, tanto desde las ciencias sociales como de las ciencias exactas, veíamos, por ejemplo, en palabras de Watzlawick, que efectivamente la realidad tenía un componente que era absolutamente personal y este estaba relacionado con las percepciones. Si nos vamos a la segunda unidad, vamos a ver que también podemos ver percepciones que son a nivel nacional, a través de la construcción de la imagen país. Entonces, por ende, ¿cuáles vendrían siendo algunas de las reflexiones o preguntas que me gustaría plantearles para finalizar el curso? Primero que todo, el que tenemos que ser más conscientes de nuestra mirada local. Estamos en una época donde la globalización, insisto, llegó para quedarse. No podemos seguir mirando a los inmigrantes como si fuesen molestia. Tenemos que literalmente integrarlos en la sociedad, porque si no vamos a empezar a tener distintos problemas como lo que se están viendo en Francia. No necesariamente me estoy refiriendo a ataques terroristas ni nada por el estilo, pero sí en torno a que se crean distintos núcleos locales donde las comunidades crecen realmente apartadas del resto del núcleo social. Y tenemos inmigrantes de segunda, tercera, incluso cuarta generación que muchas veces hablan en dialectos locales y no se integran a la sociedad y no hablan el idioma común. Y eso implica efectivamente que después se va a crear resentimiento y van a crecer los problemas sociales. O sea, si en Chile el día de hoy uno de nuestros temas son las desigualdades sociales, al interior de nuestro país probablemente este otro elemento se puede sumar y sería una crisis que evidentemente no sería fácil de controlar. Una segunda reflexión que me gustaría realizar es en torno a cómo nos tomamos los medios de comunicación. Hemos visto que efectivamente, supuestamente la misión es informar, pero ya sabemos que tienen líneas editoriales, que cada uno tiene una tendencia y que también no todo lo que se dice en Internet es cierto. Entonces, por lo mismo, ¿cuál es el llamado? A informarse y a buscar distintas y múltiples fuentes de información, de forma que podamos desarrollar un pensamiento crítico. Y tercero, me gustaría hacer y reiterar el llamado que he hecho a lo largo del curso en torno a la sensibilidad respecto a las distintas situaciones que se viven en el mundo. Es decir, no tomemos como un elemento absolutamente alejado porque no nos toca ni culturalmente, ni porque se murió algún compatriota o alguna situación similar, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No quiero ser alarmista ni catastrófica, pero gran parte de la pérdida de valores en torno a la sensibilidad social se debe a que estamos acostumbrándonos a escuchar distintas noticias y no les tomamos el peso que pueden tener a nivel mundial. Si no, piensen y hagan la proyección de lo que viéramos en algunas clases atrás en torno a lo que fue la Guerra del Golfo y después sus consecuencias en torno a los atentados a las Torres Gemelas, en Londres, después posteriormente en España, entre otros países. Claramente, somos ciudadanos del mundo y estamos viviendo en una cultura global, no local. Y por ende, el llamado es que siempre tenemos que ser informados, estar cambiando nuestras percepciones y además de eso, estar atentos a cómo estamos construyendo nuestra propia realidad social. Bueno, estudiantes, simplemente espero que les haya gustado el desarrollo del curso, que hayamos podido desarrollar varias de las competencias, sobre todo aquella vinculada al pensamiento crítico, y espero que nos podamos ver en cualquier otra oportunidad.